hay una cohabitación, una sinergia, una sintonía, llámalo como quieras, entre la derecha española y el Poder Judicial. El Supremo ha abierto causa contra el fiscal general del Estado para ocultar el origen de un escándalo político que era el enriquecimiento de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en plena pandemia con la venta de mascarillas y, como consecuencia de eso, su intención de eludir el pago de impuestos y evitar la cárcel con un acuerdo de conformidad. Miguel Ángel Rodríguez, igual que cuando estuvo en Castilla y León con José María Aznar, no tenía un proyecto regional, tenía un proyecto nacional y sin importarle ni el Partido Popular, ni su país, ni las consecuencias que pueda tener para el Estado o para las instituciones del Estado esta ofensiva absolutamente disparatada que está desplegando con Ayuso efectivamente como cabeza más visible. O el gobierno de España se atreve con medidas disruptivas, arriesgadas, que convenzan a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, de que está dispuesto a resolver el problema del acceso a la vivienda, o el gobierno puede tener un serio desgaste mucho más con el asunto de la vivienda que con la financiación singular de Cataluña o la amnistía, que han sido, por mencionar, las dos cuestiones más polémicas de este mandato. Bueno, no nos olvidemos que el artículo 47 de la Constitución, a la vez que establece como un derecho el acceso a la vivienda, establece como una obligación que los poderes del Estado actúen en caso de especulación. Y en este momento es un problema porque el partido, la asociación de partidos que lideraba Yolanda Díaz, ha perdido en todas las encuestas la mitad de los votantes que depositaron su confianza en ella. Yo creo que Yolanda Díaz ha cometido muchos errores en política. El primero fue creerse todo lo que leía cada mañana, cada vez que se levantaba y abría los periódicos, y que la situaban como la gran esperanza blanca de la izquierda. Creo que este país necesita ya desclasificar los papeles del 23 de febrero. No sabemos probablemente muchos detalles de lo que había alrededor de la operación, y sí lo saben quienes hoy están fuera de la política, como San Felipe González, que no quiere hablar y que además ha intentado contribuir a ese manto de silencio y protector en torno a la figura de Juan Carlos I. Sobre Bárbara Rey y el rey. No tengo ni puta idea de lo que me habláis. Hay algunos problemas serios. Esther Palomera, ¿qué tal? Buenos días, compañera. Buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Pues bien, aquí resistimos, como en Numancia. Oye, una cosa, vamos a ver. Te quiero preguntar, porque claro, después de que Miguel Ángel Rodríguez te dijera, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, esto se está poniendo en un clima, no sé si mafioso o cómo lo consideras. Te quiero preguntar por esto, si la mafia ha llegado a la política y al clima político, pero a partir de, mira, esta declaración de Ayuso en el Parlamento, leyendo hasta los insultos. El ciudadano español está indefenso ante este gobierno que utiliza prácticas mafiosas. Es un gobierno de tiranos, de caraduras, un gobierno que vulnera los derechos de los ciudadanos, y por eso Pedro Sánchez también irá para adelante. ¿Cómo está Bueno, el clima, Palomera? ¿Está en plan mafioso o qué? a ver, yo creo que la palabra mafia y el término mafioso lo utilizó ayer Isabel Díaz Ayuso. A mí me parece que el clima es tremendamente tóxico. Es un clima en el que todo vale, en el que la derecha española se ha instalado en la destrucción y que a mí me recuerda mucho a la España noventera del siglo pasado. Es decir, donde todo servía y donde alguien como Luis María Ansón, que recordaremos todos, reconoció años después que se cruzaron todas las líneas rojas, incluso para desestabilizar a las instituciones del Estado, con tal de echar al gobierno que había entonces. A mí me recuerda mucho a ese clima de mitad de los años 90, antes de que llegara José María Aznar al gobierno de España. Y luego lo de las prácticas mafiosas, bueno, yo tiré del hilo de lo que dijo Ayuso en la Asamblea de Madrid, y quizá habla de mafia porque o han leído mucho sobre las prácticas que se utilizaban, o algunos de los comportamientos de quienes acompañan a Isabel Díaz Ayuso tienen que ver con los códigos que tenía la mafia, ¿no? Y que fundamentalmente trataban de silenciar a través de la extorsión o de la amenaza a cualquiera que enhebrara una opinión que fuese diferente a la suya. Yo creo que estamos en ese momento, desgraciadamente. Bueno, vamos a ver, de entrada, escribirle a una periodista como te escribió Miguel Ángel Rodríguez, os vamos a machacar, vais a tener que cerrar, os vamos a triturar, todo esto.
Eso es un lenguaje absolutamente mafioso de intimidación. Y de aquello yo creo que viene lo de ahora, el clima que estamos viendo, vamos. Es decir, que son personajes. Miguel Ángel Rodríguez ya estaba, por cierto, con Aznar, ya había estado Claro, en Castilla y León. Son aquellos, que estás algunos recordando eran... aquellos tiempos, viene ya de aquello, ¿no? Bueno, después de aquellos tiempos, que efectivamente Miguel Ángel Rodríguez fue protagonista de aquellos años, protagonista activo, cuando Aznar estaba en la oposición, luego llegaron otros que dieron frases clamorosas que revelaban cuál era la estrategia del Partido Popular siempre que estaba en la oposición, ¿no? Recordemos el que caiga España, que ya la levantaremos, recordemos también cuando Aznar hace menos de un año, o poco más de un año, perdón, dijo aquello, el que pueda hacer que haga, y yo creo que efectivamente están remando todos en la misma dirección. El que pueda hacer que haga, el que pueda aportar que aporte, el que se pueda mover que se mueva, el que pueda intentar... ¿Se corresponde esto con la realidad del país? Desde el punto de vista económico no parece, y la corrupción que había en los años 90, en el último mandato de Felipe González, que también era una época boyante desde el punto de vista económico, recordemos la Expo, los Juegos Olímpicos en Barcelona, etcétera, etcétera, no tienen nada que ver. Aquella era una corrupción estructural donde cada mañana nos despertábamos con un caso de corrupción en las portadas de los periódicos y, hombre, yo creo que no es la situación que tenemos en este momento, donde efectivamente han salido y a la luz algunas cuestiones muy espinosas para el gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista, pero desde luego no podemos hablar en este momento de una corrupción estructural ni de financiación ilegal del Partido Socialista como pretende el Partido Popular. Por cierto, que el otro día me llamó mucho la atención que en alguna pieza de los compañeros que siguen la información del Partido Popular decían que había fuentes en el Partido Popular, en la dirección, que reconocían que no pasaba nada porque presentar una querella por financiación ilegal contra el Partido Socialista y esta era archivada, porque en realidad el objetivo estaba conseguido y era instaurar en la opinión pública un marco de bolsas de dinero. Es decir, el fin justifica los medios. Y esta es la estrategia que está desplegando en este momento el Partido Popular y que esta semana le ha tocado al fiscal general del Estado, pero que en semanas venideras puede afectar a cualquier otra estructura del Estado. Pensando en ese Miguel Ángel Rodríguez que dijo, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar y todo esto, vamos a ver, ¿se está intentando desviar el foco sobre algo? Por ejemplo, sobre el fraude del compañero sentimental de Ayuso. Porque si Claro, te fijas, todo hemos lo que... pasado de forma inmediata una denuncia, por ejemplo, masiva por lo de las residencias, hace nada, hace días. Tenemos lo del fraude del compañero sentimental, pero el foco lo han girado, están intentando que miremos a otra parte. Bueno, sin ninguna duda, yo creo que toda la ofensiva sobre el fiscal general del Estado lo que intenta ocultar es la realidad de unos hechos que son incontestables. Y es que hay una investigación abierta en un juzgado de Madrid donde se le han imputado a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid 3 delitos, 2 de fraude fiscal y 1 de falsificación en documento. Y el fondo de la cuestión es que este señor, que era supuestamente agente sanitario o técnico sanitario, con los años reveló, en los años más duros de la pandemia, reveló que era un comisionista que no es ilegal cobrar comisiones, pero es verdad que no teníamos constancia de que se dedicara a eso, ¿no? A hacer de intermediario entre el mundo de los suministros sanitarios y las administraciones públicas, que quintuplicó sus ingresos desde que empezó a ser pareja de Isabel Díaz Ayuso y que además reconoció en un escrito a la Fiscalía que había cometido esos delitos y que estaba dispuesto a pagar con la pena correspondiente, que es una pena de prisión. ¿Qué es lo que ocurrió cuando saltó esto a la luz? Pues lo que tú acabas de citar, o sea, el nerviosismo de la Puerta del Sol, las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez y una estrategia que se reveló que era manipuladora, porque todo esto, el fiscal general del Estado, el origen es un correo electrónico manipulado por Miguel Ángel Rodríguez que se reproduce sin contrastar en varios medios de información y que lo que dice es que la Fiscalía había intentado llegar a un acuerdo con la pareja de Ayuso cuando era exactamente al revés. Era su defensa quien había tratado de llegar a un acuerdo con la Fiscalía para rebajar la pena correspondiente. Esto es lo que se intenta tapar. Y yo creo que el nerviosismo y esa retahíla de insultos encadenados ayer por la presidenta de la Comunidad de Madrid contra el Gobierno de España y contra todo lo que se ponía delante tiene que ver
con que su estrategia al final ha sido errática, por lo que ha vuelto a situar el foco donde debiera de estar, sobre un señor que defraudó a Hacienda, que cometió varios delitos y que todavía está pendiente de una sentencia judicial. Ujú. Yo te quiero preguntar, no sé si has seguido la presión sobre ti, porque ahí, vamos a ver, está lo de los mensajes de móvil de los que hablamos, como dijo, vais a tener que cerrar, os vamos a triturar, pero por ejemplo, a través de las redes sociales, porque hay gente que quizás no vive esto, el anonimato que puede suponer determinados perfiles y amenazar, estar continuamente hostigando, ¿esto lo estás viviendo? Bueno, lo llevamos viviendo no solamente yo, sino cualquiera, seguramente tú también, Jesús, cualquiera que tiene una mínima exposición pública y que tiene una voz crítica en el marco de la política, es objeto de todo tipo de difamaciones, de insultos, de descalificaciones y de actuaciones que rayan lo delictivo en las redes sociales. He de decir que a las mujeres todavía con mayor contundencia y con un tufo machista que creíamos que había terminado en este país y que no es así, ¿no? Los insultos son, bueno, forman parte del día a día en las redes sociales, pero a mí lo que me afecta personalmente o lo que más me preocupa personalmente es que intenten implicar a tu entorno personal, ¿no? A tu familia. Eso sí me duele y además creo que han conseguido instalar un clima de desprecio, de insulto, que traspasa las redes sociales y que se empieza a ver en la calle. Esto Mm, sí me preocupa. mm, Pues yo he tenido que responder, ahora ya no, ahora ya sencillamente bloqueo a aquel que vierte el más mínimo insulto o difama a mí o a cualquier persona de mi entorno personal o familiar. Pero en la calle esto, en Madrid, estamos hablando de Madrid, que es una atmósfera, como decíamos al inicio de la conversación, muy tóxica, donde uno va por la calle y hay gente muy agradable, muy cariñosa y muy educada, pero también se encuentra con personajes adiestrados por estas huestes del ayusismo que tienen comportamientos, aparte de maleducados, en fin, muy preocupantes. ujú. ¿Tú crees que hay intereses también o algún tipo de actividad, incluso política, de gente que utiliza este tipo de perfiles, que los azuza, que tienen granjas de bots o de trolls, de gente para hostigar a periodistas? El anonimato ese que se Bueno, ve, además de la sin impunidad, claro. ninguna duda. Sin Sí. ninguna duda. Yo creo que esto está en todos los partidos políticos, ¿vale? Igual que el Partido Popular contrata cuentas que se traducen en bots o no bots para acompañar su estrategia política, esta que incluye el insulto, la difamación y todo este tipo de cosas. Esto lo hemos visto en otros partidos políticos, ¿no? Hay una legión de tuiteros al servicio de la consigna política del día. Bueno, a mí me parece que esta es una materia que en algún momento llegó a los tribunales de justicia con otro enfoque, ¿no? En la época de Esperanza Aguirre, cuando se contrataba a un señor que lo que hacía era lavar la imagen pública de los dirigentes políticos del Partido Popular. Ahora la estrategia es otra, es destruir la imagen pública y personal de todos aquellos que no opinan como ellos. Y yo estoy convencida de que este tipo de estrategias se hacen desde las sedes de los partidos políticos y desde el Partido Popular y también desde Vox con una virulencia muy preocupante. Y aquí, como diría el expresidente del Partido Popular, José María Aznar, el que pueda hacer algo que lo haga. Y nosotros lo estamos haciendo. Acabar con este gobierno lo antes posible. Y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance. Y si los medios son judiciales, también lo vamos a hacer. Hay un clima, a mí me ha llamado mucho la atención Tellado, que sin cortarse un pelo va a la radio de Federico y dice abiertamente, estamos haciendo lo que dijo Aznar, el que pueda hacer, que haga, incluso yendo a los tribunales. Porque es verdad que la política yo creo que en buena medida se está jugando la legislatura en los tribunales, pero sin cortarse un pelo lo de Tellado. Bueno, yo creo que no pueden negar la evidencia. Hay una cohabitación, una sinergia, una sintonía, llámalo como quieras, entre la derecha española y el Poder Judicial. Eso es así. Y además esta semana hemos visto exactamente la traducción literal de lo que dijo Cosidó en el año 2018. Controlaremos la sala segunda del Supremo por la puerta de atrás. Esta es la consecuencia. Esta es la consecuencia. El Supremo ha abierto causa contra el fiscal general del Estado para ocultar el origen de un escándalo político que era el enriquecimiento de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en plena pandemia con la venta de mascarillas
y como consecuencia de eso, su intención de eludir el pago de impuestos y evitar la cárcel con un acuerdo de conformidad. ¿Qué va a ocurrir o qué puede ocurrir con la legislatura? Esther, por la información que tienes, que sueles tener información muy útil, ahora mismo estamos en un momento, a ver, si hablamos de los tribunales, por ejemplo, Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza la querella presentada a través de la Abogacía del Estado por el presidente del Gobierno, lo de Begoña va para adelante, está el tema de Ábalos y lo que pueda suponer, pero también tenemos a un Feijóo que no acaba de encontrar su sitio, está muy desdibujado. Quien continuamente está en la opinión pública es Ayuso. ¿No? No sé, entonces, ¿qué puede ocurrir? ¿Cómo ves ese panorama, ese tablero político? Bueno, si nos atenemos a lo que dicen los socios parlamentarios del gobierno, la legislatura va a durar. Yo creo que en lo que respecta al Partido Nacionalista Vasco han sido claros. Esta misma mañana Aitor Esteban hacía unas declaraciones, creo que a una radio pública, diciendo nosotros nos comprometimos a un acuerdo de legislatura. Estamos muy lejos de lo que representa el Partido Popular. Lleva desde el principio de la legislatura, para mí Feijóo era una incógnita, yo siempre he dicho que no le conocía, y intentar embarrar y sobre todo empujar, pues me parece que es una estrategia absolutamente equivocada, ¿no? Y quizá, pues el PP ha podido intuir que hay posibilidades de que ese presupuesto salga adelante y que eso ya, evidentemente, consolidaría, aunque fuera a trancas y barrancas, pero el gobierno podría más o menos acabar la legislatura y eso es lo que le pone nervioso y está actuando pues de una manera, a mi modo de ver, absolutamente exagerada, ¿no? Respecto a Junts, tengo la sensación de que está habiendo negociaciones o cuestiones por debajo del radar de las que no nos estamos enterando y que podrían, o no, te diría Rajoy, acabar en la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Y si te das cuenta, esta semana hubo unas declaraciones de una dirigente de Junts diciendo que no descartaban la moción de censura e inmediatamente después el propio Turull calificó de fantasía esas declaraciones y ella tuvo que rectificar. Creo que hasta que no se celebren los congresos de Esquerra Republicana de Cataluña, de Junts y del propio Partido Socialista, no vamos a saber si la legislatura entra en vía muerta o despeja los nubarrones que tiene encima. Y respecto a las cuestiones de corrupción, yo no sé hasta dónde puede llegar el caso Ábalos, porque ya no es el caso Coldo, es el caso Ábalos. Lo que sí te puedo decir es que en el gobierno transmiten absoluta tranquilidad y también tienen la certeza de que es un caso absolutamente perimetrado y que no va a derivar en otras ramificaciones. ¿Cómo ves a Feijóo? Que es algo que te has dejado en lo que te he preguntado. Te voy a preguntar un poco cómo es cada uno de los partidos o líderes. A Feijóo, ¿cómo lo ves? ¿O cómo no lo ves? Porque tampoco Bueno, se le yo ve creo, mucho. no diría que está desdibujado, pero sí muy cuestionado por el propio Partido Popular, por la dirigencia del Partido Popular y más preocupante aún, Jesús, y esto se ve en las tripas de todas las encuestas, sean del CIS o sean encuestas encargadas por medios de comunicación privados, cómo está descendiendo el apoyo a Feijóo en su propio electorado. Eso quiere decir que ellos han testado que la marca Feijóo es potente. Es un descenso bastante preocupante el grado de aprobación que tenía Feijóo hace año y medio en sus votantes y cómo ha ido descendiendo a lo largo de los meses. Eso yo creo que tiene que ver con dos cuestiones, porque está transmitiendo una ansiedad respecto a las ganas de llegar a la Moncloa a cualquier precio, caiga quien caiga, cueste lo que cueste y justificando las ofensivas que está emprendiendo en este momento, y por otro lado, él sabe que esta es su última oportunidad y que hay una Isabel Díaz Ayuso que está esperando a que efectivamente Feijóo tropiece y saltara a la arena nacional. ¿Pero crees que el juez ha actuado por una indignación o porque hay chorizos presuntos que se lo han llevado crudo? Hay chorizos, presuntamente, hay golfos. Miguel Ángel Rodríguez, igual que cuando estuvo en Castilla y León con José María Aznar, no tenía un proyecto regional, tenía un proyecto nacional para el líder político al que representaba. Yo tengo la certeza de que en estos momentos tampoco tiene un proyecto para Madrid, no les interesa la política madrileña y tiene un proyecto para España, que es el que está desplegando desde hace muchos meses. ¿Un proyecto que sería con Ayuso? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Claro, ¿con quién va a ser? No. Miguel Ángel Rodríguez no tiene un proyecto para Feijóo, tiene un proyecto para Isabel Díaz Ayuso. Es más, te diría que la vida o la política o Ayuso a Miguel Ángel Rodríguez le han dado una segunda oportunidad y le están permitiendo resarcirse de los errores que cometió en los años 90, donde recordarán
quienes te siguen, que tuvo que salir del gobierno, le destituyó José María Aznar, aunque él invocó motivos personales, por los charcos en los que matía permanentemente aquel gobierno y por las malas relaciones que tenía entonces con el nacionalismo catalán, que eran los socios que apoyaron la investidura de Aznar, ¿no? Bueno, yo creo que esta segunda vida le está permitiendo actuar pues como a cualquiera que la vida le pone ante una segunda oportunidad, disfrutando del momento y sin importarle ni el Partido Popular, ni su país, ni las consecuencias que pueda tener para el Estado o para las instituciones del Estado esta ofensiva absolutamente disparatada que está desplegando con Ayuso efectivamente como cabeza más visible, ¿no? Ujú. ¿Tú crees que es una ofensiva o una deriva, no sé si llamarla mafiosilla o peligrosa, kamikaze, crispada cuanto menos, no sé cómo describirla? Hombre, a mí el lenguaje y las formas que utiliza Isabel Díaz Ayuso, que son las que le pone por delante Miguel Ángel Rodríguez y quienes diseñan la estrategia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, me parece que no son buenas para la política. Lo que hacen es expulsar a la gente de la política y desentenderse de la conversación pública, y sobre todo lo que no son buenas son para España, ¿no? Este país ya atravesó por momentos de mucha crispación que no sirvieron más que para eso, ¿no? Para que la gente dijera, no nos representan y aquí tiene que pasar algo para que tengamos un reseteo de país. No sé si son mafiosas, o sea, yo hoy he escrito en el diario.es esto de que cuando se acaban los argumentos llegan los insultos, y he tirado de ese hilo de la mafia y de cómo actúa la mafia, porque fue la presidenta de la Comunidad de Madrid quien habló ayer de comportamientos mafiosos por parte del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Pero desde luego el ambiente es tremendamente tóxico y nada bueno puede traer, no solamente para el gobierno de España, sino también para el Partido Popular, que por otra parte está poniendo el listón de la exigencia política demasiado alta. Y cuando llegue al gobierno, que llegará, porque esto es una democracia y hay alternancia en el poder, tendrá que atenerse a los mismos principios y las mismas reglas que está tratando de instalar en este momento en la política española. Por darle algún dato, de cada cuatro personas, 3 de las que son docentes hoy en España y son una persona LGTBI, ocultan su condición sexual, y lo hacen porque automáticamente recepcionarán cualquier fórmula agresiva, no solo de fórmulas violentas de odio, sino probablemente consecuencias graves en su puesto de trabajo. Te voy a preguntar, que sí, si quieres, a modo de, si no un titular, un párrafo, tú que eres del periodismo escrito, porque, por ejemplo, Yolanda Díaz, decías, ¿ha podido convertirse más en un obstáculo o un estorbo que en una ayuda? Bueno, en un estorbo no creo, pero desde luego fue la solución para que la izquierda reeditara el gobierno de coalición hace año y medio, y en este momento es un problema porque el partido, la asociación de partidos que lideraba Yolanda Díaz, ha perdido en todas las encuestas la mitad de los votantes que depositaron su confianza en ella. Yo creo que Yolanda Díaz ha cometido muchos errores en política. El primero fue creerse todo lo que leía cada mañana, cada vez que se levantaba y abría los periódicos, y que la situaban como la gran esperanza blanca de la izquierda, cuando en este país ha habido tantas esperanzas blancas de la izquierda que todas han pasado ya al olvido. Y segundo, utilizar o comportarse en lo interno, es decir, en lo orgánico, con las mismas formas que ella censuró a Podemos cuando Pablo Iglesias lideraba esa formación política. Creo que efectivamente hoy es un problema para la reedición de un gobierno de izquierdas, porque no suma los apoyos que tenía hace año y medio. Se está hablando de si Podemos vuelve, incluso Jiménez Los Santos el otro día se preguntaba, ¿vuelve Podemos? Yo sí te pregunto, si quieres, a partir de las redes. Yo veo cierto ambiente a veces, no sé si de ajustes de cuentas, no sé si van a ser capaces en todo ese entorno de la izquierda, que hay mucho voto, de ponerse de acuerdo y aglutinarlo. Que eso quizás sería lo más práctico si realmente quieren sumar para gobernar, pienso yo, en todo el entorno. Pero a veces sí que se ve también un clima, pues no sé si van a ser capaces de la reconciliación, o hay cuentas pendientes. ¿Qué puede ocurrir ahí o qué sería mejor que ocurriera?
Hay demasiadas heridas personales, que no tanto políticas, ¿no? Entre quienes representan las diferentes voces de esa izquierda alternativa que llamamos. Yo sinceramente creo que si quieren volver o mantener el gobierno de izquierdas, tienen necesariamente que dejar al lado las diferencias personales, incluso las políticas o las orgánicas, que siempre tienen que ver con la organicidad, y ponerse de acuerdo, porque de lo contrario van a ser muchos años de gobierno de la derecha nuevamente. Y es verdad que hay voces que están empujando a eso, eh, y que, bueno, quedan meses hasta la próxima convocatoria de elecciones, pero que tienen que empezar a tejerlo ya, ¿no? Las primeras elecciones que se tienen que convocar, si no me equivoco, son las andaluzas, y ahí veremos si hay disposición a una candidatura de unidad o no, pero desde luego pasa necesariamente por esa convergencia. Claramente definido como corrupto, como es Antonio García Ferreras. Si no limitamos, como ha propuesto Podemos... Belarra, un momento, por favor. Yo le ruego que no acusemos a personas individuales que no pueden defenderse desde la tribuna. Muchas gracias. No se pueden defender. Esas ofensas, cuando se hacen directamente a personas con nombres y apellidos, son tremendamente graves. ¿Qué está pasando en la extrema derecha? ¿Qué está pasando en Vox? Porque lo último ha sido la salida de Rocío Monasterio. Cada vez Abascal se ha quedado con un proyecto más personal. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué crees que está ocurriendo? El secretario general de Vox, a instancia de su presidente, Santiago Abascal, me ha comunicado que voy a ser destituida como presidente de Madrid. Oh, pues ahí sí que te diría que carezco de todo tipo de información, no porque no quiera, sino porque Vox es un búnker para todos los medios de comunicación que estamos en el panorama nacional en este momento. No transmiten información, no emiten, y lo único que tenemos es la certeza de los hechos tal y como se están sucediendo. Y lo cierto es que de los fundadores de Vox y todos los que acompañaron a Santiago Abascal en ese proyecto político van quedando muy pocos, ¿no? No sé si es porque son voces discrepantes o porque tiene interés en rodearse de otro tipo de personajes, pero lo cierto es que quedan muy poquitos, ¿no? A ver, algo que a mí me parece histórico, estar oyendo a Juan Carlos I de Borbón, tantos años jefe del Estado, oye, vanagloriarse del silencio de Armada, que es un general que estuvo al frente del golpe de Estado, instructor militar, por cierto, de Juan Carlos I, y en esos audios con Bárbara Rey, donde hay mucho, yo creo que hay detalles que no sé qué es lo que más te ha llamado a ti la atención, pero evidentemente, como dice Felipe González, de esto de ni puta idea y tal que dice. Sobre Bárbara Rey y el rey. No tengo ni puta idea de lo que me habláis. Hay algunos problemas serios. Hombre, ahí hay asunto, hay materia. Yo oír a un rey emérito, vanagloriarse del silencio de un golpista, puedes pensar, se vanagloria y se alegra de que se calle porque si habla tiene quizás cosas delicadas que contar sobre él. O porque le está protegiendo a él, ¿no? Que es lo que hemos podido pensar muchos al escuchar esos audios. Yo creo que en esos audios hay que distinguir dos cuestiones. Una, la parte política, que tiene que ver con la organización del Estado y cómo se comportó el jefe del Estado durante muchísimos años. Creo que este país necesita ya desclasificar los papeles del 23 de febrero. Creo que somos una democracia absolutamente madura y que está dispuesta a aceptar las consecuencias de lo que ocurrió. Entonces, no sabemos probablemente muchos detalles de lo que había alrededor de la operación, y sí lo saben quienes hoy están fuera de la política, como son Felipe González, que no quiere hablar y que además ha intentado contribuir a ese manto de silencio y protector en torno a la figura de Juan Carlos I. Yo creo que nadie ha hecho más por desprestigiar la figura de Juan Carlos I que él mismo, y por lo tanto sí creo que el gobierno debería ya de por fin aceptar esa histórica reivindicación, sobre todo del Partido Nacionalista Vasco, de desclasificar esos papeles del 23F. Y luego, por otra parte, me preocupa como ciudadano que mis impuestos hayan ido a financiar según qué negocios o según qué juergas que se corría Juan Carlos I. Lo que pasa es que no se puede exprimir tanto al pueblo y llenarse los bolsillos de esa manera, sin ningún tipo de escrúpulos. Han puesto, entre tú y yo, durante muchos años, han puesto, en vez de poner profesionales y tal, han puesto chorizos. Muchos. Ya está chupando todo el mundo del bote, muchos chorizos. Luego hay otra derivada que tiene que ver con el negocio del mundo del corazón, en el que no voy a entrar, pero que también hay otro negocio con estos audios. ¿A qué te refieres? Bueno, está claro quién ha distribuido parte de esos audios, está claro que hay entornos de Bárbara Rey que han aparecido en el mundo del corazón y que nadie conocía
y que se les ha atribuido algunas de las filtraciones, y detrás de ese entorno de Bárbara Rey hay un negocio de productoras, de cadenas, de tal, que están haciendo caja con todos esos audios y con las fotografías que han aparecido. Pero bueno, esta es una cuestión empresarial y cada uno elige bien en la vida con qué quiere hacer negocio y con qué no. A mí me interesa lo que tiene que ver con el Estado y con lo que ha hecho el jefe del Estado cuando estuvo al frente de esa institución durante tantos años. A mí en lo político, mira tú, que me sigue llamando mucho la atención que haya todavía tanto silencio. Es decir, que gente como Felipe González no tengan capacidad de hacer, porque él si quiere puede, una declaración de más enjundia. O sea, que diga no tengo ni idea, que se salgan por la tangente todavía en el año 2024, me parece tan, no sé, me sigue pareciendo muy fuerte, honestamente. Es decir, o es muy gordo lo que hay ahí, o qué pasa, que tan peligroso es Juan Carlos I como para tomar represalias, o es que están en el ajo y es mejor no abrir la caja de los truenos. Yo creo que tiene que ver con una disyuntiva que el Partido Socialista y todos sus dirigentes, también los actuales, dirimieron hace mucho tiempo. Entre su alma republicana y su lealtad a la Constitución del 78, hace mucho tiempo que eligieron la lealtad a la Constitución del 78. Y probablemente en la generación de Felipe González se comete un error desde mi punto de vista, y es entender que la protección de la Constitución del 78 pasa por proteger a Juan Carlos I. Es decir, cualquier cuestionamiento de aquellos años tiene un desgaste evidente sobre la institución, y el compromiso con la institución monárquica del Partido Socialista está fuera de toda duda. Yo he dicho desde hace mucho tiempo, y además lo he escrito, que la monarquía, la Casa Real, mientras el Partido Socialista mantenga ese apoyo indestructible a la institución monárquica, puede tener toda la tranquilidad. Y en este momento no es el respaldo, el apoyo o la defensa de la derecha española lo que mantiene viva la monarquía española, sino es el apoyo del Partido Socialista, que es el único que podría inclinar la balanza hacia una república, ¿no? Y en este momento, vamos, es impensable. Pero si no hay un pacto entre Felipe y Aznar, esto va a ser la mar y morena. Como va a ser, se manda mal. Claro, el uno querrá tirar la manta, el otro querrá tapar, otro querrá tal, y aquí lo único que hay posibilidad, yo creo que sea un pacto y que la gente pare todas estas comisiones de contra corrupción y todo eso. Claro, lo que pasa es que puedes decir, una cosa es proteger a la monarquía y otra cosa es proteger el presunto delito. Es más, lo razonable es pensar, es bueno dilucidar el presunto delito para proteger a la monarquía, pero no se está haciendo. Es decir, por eso yo, no sé, no sé si ahora se está levantando en cierta forma la mano para que se hable más de estas cosas, pero no se acaba de hablar del todo. Y yo tengo ese dilema, ¿no? Si quieres proteger a la monarquía, ¿no sería mejor contar abiertamente? Yo no sé qué va a contar Juan Carlos I ahora mismo en el libro, igual que tampoco sé qué hace Froilán con él, no sé si fuga de talentos ahí en Emiratos Árabes Unidos, no lo sabemos, no lo estamos viendo, a qué se dedican, qué hacen. Hay una serie de cosas que no nos cuentan, por no decir dónde está el dinero, que realmente no lo sabemos. Nos dice, lo están Eso es lo que nos agrupando, interesa. lo agrupan, ¿dónde lo están agrupando? ¿Cuánto tiene? ¿Dónde está? Joder. Eso es lo que realmente nos interesa a todos, ¿no? Saber dónde está el dinero, cómo contribuyeron los diferentes gobiernos a tapar según qué actuaciones empresariales del propio monarca. Pero sí, sigue existiendo ese malentendido de que cualquier información que ponga en cuestión aquello sitúa en una posición delicada al actual jefe del Estado, que es Felipe VI. Si te das cuenta, somos muy valientes, todos los medios de comunicación ahora, en el 2024, para hablar de Juan Carlos I, pero yo creo que sigue habiendo un manto de silencio en todo lo que rodea a la institución. Es verdad que hasta donde sabemos el comportamiento de Felipe VI no tiene nada que ver con el de Juan Carlos I. Bueno, hay decisiones que ha tomado que jamás hubiera tomado su padre en su momento, pero sigue existiendo una especie de, llámalo autocensura, manto de silencio, protección injustificada a una institución que desde luego puede tener muchas virtudes, pero la de la transparencia no es una de ellas. Lo que decías, los medios o los periodistas eran muy valientes, en cierta forma, ¿no? Lo de muy valientes. Claro, irónicamente. Por eso. Prefiero una monarquía republicana como la que tenemos que una republiqueta como las que nos proponen. Está claro esto. Por lo tanto, voy a dedicar todo el tiempo que me queda a defender que prefiero la neutralidad de la jefatura del Estado a estas tentaciones de republiquetas, porque repito que lo que oigo decir a los que
se atribuyen la paternidad de la Constitución, me lleva a pensar que o yo no estaba allí, o ellos no estaban o no saben lo que hicimos. Oye, por cierto, estabas hablando antes de Felipe González. Me parece interesante preguntarte por García Paje, porque ha hecho unas declaraciones en las últimas horas a la COPE y decía abiertamente que entiende que el PP pida que caiga el gobierno por el tema de la corrupción, igual que en su momento el PSOE o un sector del PSOE lo pedía por la corrupción del PP. Decía que hay un goteo que puede apuntar a que finalmente puede haber un ciclón y acabar con el gobierno. Ahora, yo estoy preocupado, sinceramente, porque es que llevamos meses y meses viendo un goteo incesante, que además es creciente y creciente y creciente, de informaciones, unas desmienten a otras, unas destapan un tema, otros. Esto ya lo hemos vivido en la democracia española en varios momentos, cómo empiezan los asuntos a coger vuelo, hasta que terminan en ciclones políticos, ¿no? Y, por tanto, a mí no me consuela para nada, que el listón por el que se mide a mi partido político sea el del PP. Te lo digo por la relación de Paje, Felipe González. ¿Qué está cociéndose ahí en determinados sectores del Partido Socialista, por la información que tienes? Respecto a la interna, porque hay pronto un Congreso Federal. Sí, bueno, hay expectación. Yo creo que hace tiempo, probablemente desde los 5 días de abril, que se tomó el presidente del gobierno para reflexionar sobre su futuro político y su permanencia en el gobierno, se ha producido una especie de estallido interno orgánicamente, planteándose si este es el final de un ciclo, el final del ciclo de Pedro Sánchez. Y como aquello pilló absolutamente por sorpresa a toda la dirigencia y mucho más a la militancia, también se plantearon qué hubiera ocurrido en ese momento si Pedro Sánchez hubiera abandonado la presidencia del gobierno, qué relevos o qué recambios había en el Partido Socialista en aquel momento. Y nadie tenía respuestas. No quiero decir que hoy las tengan, pero sí es verdad que hoy el Partido Socialista vuelve a ser el Partido Socialista. Es decir, a cuestionarse cosas, a hacer críticas más allá de los muros, más allá dentro de los muros de la propia calle Ferraz, y que hay incluso dirigentes que forman parte de lo que coloquialmente conocemos el sanchismo, que entienden que el partido tiene que empezar a transitar por una senda que piense en el relevo, porque Pedro Sánchez no es eterno, porque el gobierno puede durar o puede caer, y el Partido Socialista tiene que estar preparado para hacer esa transición. Ahora, si me preguntas, ¿qué nombres? No te sé decir ninguno, porque no me consta que haya ninguna operación tejida ni por los territorios ni por la mínima oposición interna que pueda tener en este momento Pedro Sánchez caminando en esa dirección. No hay respuestas de momento. Va a ser muy interesante el Congreso de noviembre, no solamente por los contenidos, porque yo creo que el Partido Socialista tiene que debatir en serio, en profundidad y de forma coyuntural sobre algunas cuestiones que lleva aparcando desde hace lustros, que es el modelo territorial, el modelo de Estado que queremos para las próximas décadas, y otras cuestiones en las que hay diferencias internas entre las diferentes sensibilidades que siempre ha tenido el Partido Socialista. Pero que también tiene que empezar a pensar en un futuro por Sánchez. Esto es evidente. Eso no se va a resolver en el Congreso, pero igual nos da alguna pista cuando veamos la configuración de la nueva ejecutiva que tiene que hacer el propio Pedro Sánchez, ¿no?, en esa semana. 2 preguntas en una muy concisas. Una, ¿crees que García Paje tiene algún tipo de tentación o de estar ahí en esa quiniela? Esa una. Y esto que dijo Felipe González también de, a mí se me ocurren varios, seguro que habría varios. No hay nadie que pueda sustituir a Sánchez. ¿Habría candidatos que tengan, digamos, envergadura para hacerlo? Le aseguro que en el partido hay gente muy valiosa. Yo tengo en la cabeza varios. Pero claro, si lo que salga de mi cabeza se conoce públicamente, está muerto. Bueno, renovarse siempre le viene bien a todos los partidos. Bueno, pues Felipe González, que tiene tantas ideas, que las diga públicamente cuáles son los nombres, porque cualquier... Dijo que no lo decía porque si lo dice estaría muerto. Para no perjudicarles. Bueno, Felipe González apoyó a Susana Díaz, ¿no? En su día, frente a las primarias. No parece que sus ideas sean compartidas por la militancia del Partido Socialista, pero que lo diga. A la pregunta que no quiero... Susana Díaz por apoyarla la apoyó hasta Zapatero, Esther, o sea, quiero decir que ya no está con Sánchez. Claro. Toda la dirigencia del Partido Socialista apoyó a Susana Díaz. Bueno, también en su día Felipe González apoyó
o a Eduardo Madina, o vio con buenos ojos a Eduardo Madina. Creo que aquel fue un capítulo que el Partido Socialista y el propio Madina no están dispuestos a volver a abrir, ¿no? Ni a volver a escribir. Pero respecto a Paje, si yo me atengo a las respuestas que él me da siempre que yo le pregunto por si tiene esa inquietud o no de saltar a la arena nacional, tengo que decir que no tiene ninguna, según transmite a todas las personas con las que habla. Yo creo que Paje, yo hay algo que siempre defiendo en Emiliano García Paje, y es que tiene la virtud de decir siempre lo mismo dentro que fuera del Partido Socialista. Es decir, que las mismas reflexiones que escuchamos en los medios de comunicación previamente o las ha compartido con los dirigentes de su partido o las ha vertido en los órganos de dirección del partido. Cuestión distinta es que moleste en la dirigencia, y yo entiendo ese malestar, que es que Emiliano García Paje siempre va a elevar la crítica a aquellos medios que más daño hacen a su propio partido. Este sí es un reproche que se le puede hacer a Emiliano García Paje. Por lo demás, creo que es un personaje lineal en su trayectoria política y en la defensa de cuestiones que le enfrentan históricamente a la dirección de Pedro Sánchez. Que si seguís subiendo los precios, vamos a dejar de pagarlos. Y no va a haber policía, juzgados ni matones suficientes para desahuciarnos a todas las que estamos hoy aquí. Empezamos a organizarnos en todos los barrios de Madrid, en todos los barrios del Estado, para caminar a esa huelga de alquileres. Esther, ¿qué crees que apunta el tema de la vivienda? Algunas movilizaciones que está empezando a haber, importantes, no sé si irán a más, dicen que van a ir a más, pero tú que tienes contacto también con la gente más joven, por motivos familiares, es decir, ¿qué crees que está pasando con un asunto como este? ¿Qué marca, qué indica? Pues lo que indica es que el gobierno de España se atreve con medidas disruptivas, arriesgadas, que convenzan a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, de que está dispuesto a resolver el problema del acceso a la vivienda, o el gobierno puede tener un serio desgaste mucho más con el asunto de la vivienda que con la financiación singular de Cataluña o la amnistía, que han sido, por mencionar, las dos cuestiones más polémicas de este mandato. Creo que es un asunto que llega al corazón de la ciudadanía y de los votantes, y que forma parte de las preocupaciones y de los problemas que tienen en este momento muchos de los votantes en las elecciones generales. Por lo tanto, o hay medidas inmediatas, disruptivas, valientes, que sean capaces de poner o de frenar esa especulación que nos lleva acompañando desde hace décadas, o creo que puede suponer un serio desgaste para el gobierno de Pedro Sánchez. Claro, es que a veces hay temas que igual están más en el primer plano de la actualidad, pero yo creo que puede haber otros soterrados que están en la calle. Es decir, cuando digo en la calle, que están en los problemas de la ciudadanía, ¿no? Y uno de ellos puede ser este. Igual no está en la primera plana mediática, pero está alarmando lo que puede ser, ¿no?, el crédito político. Sin duda, sin duda. Y es verdad que la de la vivienda es una competencia compartida entre el Estado y las comunidades autónomas. Es cierto también que el 70% del presupuesto que las comunidades autónomas destinan a políticas de vivienda procede de la Administración General del Estado, pero también es verdad que el Estado o la Administración General del Estado tiene que tener mecanismos para hacer cumplir aquellas leyes que tienen que ver con los efectos más negativos de la vivienda o del alquiler a las comunidades autónomas. Es decir, el gobierno no se puede cruzar de brazos ante la negativa de determinadas comunidades autónomas de cumplir escrupulosamente la ley, porque a ningún ciudadano nos permiten saltarnos la ley. Por lo tanto, las instancias administrativas no son diferentes a los ciudadanos. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. También a veces ahí está el dilema de si realmente se puede hacer algo o los poderes económicos tienen tanta capacidad de frenarlo que, no sé, ahí está la disyuntiva. Bueno, no nos olvidemos que el artículo 47 de la Constitución, a la vez que establece como un derecho el acceso a la vivienda, establece como una obligación que los poderes del Estado actúen en caso de especulación. Por lo tanto, es una obligación que hay que demandar al Gobierno de España. Esther Palomera, compañera del Metal, gracias por este rato, por compartir esta charla en este humilde canal. Gracias, Somos casi más, vamos casi 140.000. Esto está subiendo, vamos, va toda mecha. Va como Te un cohete, felicito como por dice ello. Sánchez, que va la economía, como un cohete, no sé yo. Pero, nada, aquí Muchas seguimos. gracias, Jesús. Esther, gracias. Un abrazo, un besazo. Gracias. Chao. Hasta luego.